¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero mostraros la innecesidad de tener una plantilla ya predeterminada para hacer determinados testeos o funcionalidad que queremos probar en un diseño. Es decir, yo no tengo por qué crear un diseño si hay cientos en internet. ¿De acuerdo? Como hay cientos de diseños en internet y tengo un abanico amplísimo de diseños a los que puedo acceder a través de un navegador de internet, independientemente de cuál esté usando, pues yo puedo aprovecharme de las herramientas de desarrollador para hacer determinadas modificaciones en ese diseño sin falta de crear yo uno. Es decir, no voy a invertir tiempo en crear mi propio diseño teniendo ya uno hecho para comprobar determinada funcionalidad que requiere de un diseño, obviamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a interactuar con determinados elementos, voy a modificar las propiedades de determinados elementos y obviamente voy a programar determinado código para poder comprobar que ese código que he programado interactúa perfectamente con esas propiedades modificadas que he hecho de algunos de los elementos que componen o que, digamos, forman parte de la distribución de un documento web. ¿De acuerdo? Para ello vamos a irnos a un navegador cualquiera. Yo tengo aquí el Chrome que me gusta bastante y además estoy muy acostumbrado a utilizarlo. Y vamos a entrar en una página cualquiera. Yo en este caso, en un curso que he dado, puse como ejemplo pues esta página de desarrollo web, ¿de acuerdo? Porque digamos que tiene una distribución de elementos y un diseño bastante básico, pues tiene la barra de menús arriba, pero podéis utilizar cualquiera, ¿de acuerdo? Podéis entrar en la de apple.com, que es súper bonita, y podéis modificar todo lo que queráis en ella también. Yo he utilizado algo más minimalista, como es esto, pues la barra, en fin, un titular aquí inicial con un botón, una distribución de, por ejemplo, estos tres elementos, perdón, luego pues este otro cuadro aquí destacando determinados enlaces y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Un diseño, pues ya os digo, bastante normalito dentro de lo que cabe. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, fijaos, nosotros tenemos aquí una barra de navegación en la parte de arriba con determinados botones, un menú aquí que se despliega, etcétera. Y vemos que esta barra de navegación siempre permanece fija, ¿de acuerdo? Siempre permanece fija. Yo voy haciendo el scroll vertical y automáticamente desaparece, perdón, se mantiene fija, pero siempre relativa a lo que es el desplazamiento vertical del propio navegador, ¿de acuerdo? Es decir, no se mantiene fija independientemente del scroll que yo haga, sino que automáticamente se oculta en cuanto yo supero pues un scroll que sea superior a la altura de ese elemento, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo saber yo la altura de este elemento? Bueno, pulsando F12 yo me voy a lo que es las herramientas de desarrollador, ¿de acuerdo? Aquí tengo la consola de JavaScript, tengo el inspeccionador de elementos, tengo temas de redes, de animaciones, en fin, tengo muchísimas cosas. Yo voy a picar en esta flechita de aquí, que dice que selecciona un elemento en la página para inspeccionarlo. Bueno, pues voy a picar en él y fijaos que según voy entrando en determinados elementos, pues los va resaltando, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a resaltar este y fijaos que me dice ahí que es un elemento nav, que tiene esas clases aplicadas, todo esto que hay .nav-main, esos son clases, y el elemento, digamos, base es el nav, ¿de acuerdo? Es un elemento nav, una etiqueta nav de HTML. Y dice que tiene unas dimensiones de 1229 de ancho por 65 de alto. En este caso, lo que a mí me interesa es la altura, ¿de acuerdo? Porque es la que voy a ocultar, esos 65 píxeles. Entonces, inicialmente, ¿cómo hago yo que esta capa o esta etiqueta de navegación se mantenga fija? Bueno, pues tengo que, obviamente, modificar una propiedad que está relacionada con esa posición de ese elemento dentro de lo que es el documento web. Entonces nos vamos a inspeccionar, pues fijaos, pico aquí y automáticamente me lleva a lo que es el código HTML. Entonces yo puedo crear mi propia clase con esas propiedades o puedo picar aquí directamente y decirle que voy a utilizar la propiedad style y que voy a modificar determinados atributos de esa propiedad style. En este caso el position, que es el que especifica la posición que va a tener ese elemento dentro de la distribución de mi página web, ¿de acuerdo? Y esa posición puede ser relativa, puede ser absoluta, y claro, tanto relativo como absoluto depende del padre de ese elemento. Si es el body, pues obviamente lo podré localizar en cualquier posición dentro de lo que es
mi propio documento, ¿de acuerdo? Es decir, en cualquier, pues puedo arrimarlo a la izquierda de todo en la parte superior, a la derecha del todo en la parte superior, en la parte inferior del documento, donde yo quiera, ¿de acuerdo? Sin embargo, si está dentro de un contenedor, pues obviamente esa posición será siempre relativa a las dimensiones de ese contenedor en el cual se encuentra, ¿de acuerdo? Por eso es importante conocer lo que es la posición relativa y lo que es la posición absoluta. Pero hay una más, que se llama Fixed, bueno, hay una más, hay varias más, pero hay una que se llama Fixed, que lo que me hace es fijarme ese elemento, me lo fija dentro del documento y no se mueve, es inamovible, inmutable, ¿de acuerdo? No lo puedo mover. No lo puedo mover si yo no le digo que se mueva. Obviamente puedo modificar las propiedades top y left y hacer exactamente lo mismo, pero este fixed es relativo al body, es decir, al documento original. Entonces lo que hace es fijármelo en la parte superior si yo no le indico lo contrario, ¿de acuerdo? Pico fuera. Y fijaos que ahora yo si hago scroll vertical, él siempre está ahí. ¿De acuerdo? Siempre está fijo, está por encima de todos además. Bien, sin embargo me lo ha contraído, es decir, el ancho me lo ha reducido y lo ha como arrimado a la parte izquierda. Bueno, eso sencillamente lo que tengo que hacer es modificar este style de nuevo y el atributo width, o la propiedad width, bueno, como queramos llamarle, ponerlo al 100%. Entonces pico fuera otra vez y fijaos que ahora ya ha vuelto a recuperar toda esa posición. Yo si ahora oculto las herramientas de desarrollador, si os dais cuenta, se ha extendido al 100%, ¿de acuerdo? Bueno, voy a volver a sacar otra vez las herramientas y fijaos que ahora está por encima de todo. Sin embargo, hay elementos, fijaos que hay elementos que están por encima de él. Curioso, ¿no? Y ocurre lo mismo abajo. Cuando voy por aquí, pues fijaos, este icono de me gusta y este icono de comentarios, pues aparece por encima. Bueno, eso es porque tenemos que modificar una propiedad que se llama ZIndex, que realmente la propiedad ZIndex es la que nos va a garantizar que un elemento, en función del valor, valor numérico que le demos, esté por encima de otros. Entonces, fijaos, yo me vuelvo otra vez a este elemento y le digo que aquí en Style hago doble clic y le pongo la propiedad ZIndex a un valor que sé que va a superar el del resto, ¿de acuerdo? Si no, normalmente no está determinada esa ZIndex, pero puede estar en una clase, lo cual ya me dificulta un poco más verla, ¿de acuerdo? Porque no está realmente tan vista como está en la propiedad vista, en la propiedad style, perdón. Sin embargo, bueno, pues podría ir navegando por aquí y buscar el estilo en el cual pues puedo buscar la propiedad ZIndex. Realmente cuando nosotros descargamos una página web tenemos acceso absolutamente a todo, desde las herramientas de navegador, ¿de acuerdo? O desde el inspeccionador de código, podemos ver todo el código o podemos ir elemento a elemento inspeccionando cada uno de ellos como estoy haciendo yo ahora. Entonces fijaos, si yo le pongo ZIndex a 100, esto me garantiza, este valor tan alto podría ser 1, ¿de acuerdo? Pero como no sé si hay una propiedad ZIndex superior al 1 por ahí, pues entonces le voy a poner un valor alto que me garantice que todos los elementos van a estar por debajo de él. Pico fuera. Y si yo ahora hago el scroll, fijaos que ese botón ya no está por encima. Y que los iconos de antes, pues también están por debajo, ¿de acuerdo? Ahora quien prima aquí, por encima de todo, es mi barra de menús, ¿de acuerdo? Mi barra de navegación en la parte superior. Bien, hay que fijarse en un tema también, que cuando yo esto ocupaba 65 píxeles y ahora no los ocupa, porque ahora está como por encima de todo. Entonces, claro, los elementos que están por debajo de él pasan a subir esos 65 píxeles hacia arriba. Y eso no es lo que quiero, porque fijaos que este aprende, desarrollo, diseño queda como entrecortado, ¿de acuerdo? Eso no es lo que queremos, no es el resultado que queremos obtener. Entonces yo me busco este elemento. Y es más, me voy a buscar un elemento que es este es el párrafo que contiene aprende, desarrollo y diseño. Luego hay un div aquí que engloba, digamos, toda esta parte de, bueno, pues un párrafo más y el botón. Y luego tengo aquí un class containers. Bueno, pues voy a actuar sobre este, ¿de acuerdo? Que sé que es el de nivel superior a todo esto. Y le voy a poner aquí un style. Le voy a poner aquí un style que sea, por ejemplo, un margin top. Es decir, estoy modificando el margen superior y le voy a poner que sean los 65 píxeles que ocupaba antes la barra de navegación, ¿de acuerdo? Damos intro y fijaos que ahora ya se me ha puesto esto, pues bueno, está el diseño exactamente igual que antes. Lo único que cuando yo ahora hago scroll, pues esto se me va, la barra de navegación me queda arriba y queda oculta, perdón, el contenido de la web queda oculto por esa barra de navegación. Pero yo eso no es el objetivo que busco, porque realmente lo que quiero es que esa barra de navegación se oculte cuando el scroll vertical pues alcance un determinado valor. Para eso ya tengo que programar. Entonces voy a darle un identificador a esta barra, voy a ponerme aquí y
mismamente aquí en class, le voy a poner un ID que le voy a llamar, por ejemplo, menú principal. Vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Damos intro y automáticamente esto ya tiene un ID. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a la consola y a través de JavaScript yo voy a crear aquí un menú y le voy a llamar, voy a buscarlo, document. Voy a utilizar la función getElementById, esta concretamente, y ahora voy a buscar aquí que sea menú principal, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo en inglés, podéis ponerlo en español, podéis ponerlo como queráis. El nombre es indiferente. La cuestión es que no se repita ese número. Aunque en este caso getElementById te va a buscar el primero. Entonces, bueno, si tienes la suerte de que ese elemento al que has llamado menú principal es único, es decir, está el primero a otro que recibe el mismo ID, lo cual es un grave error hacerlo, pero en el caso de que existiera esa probabilidad, pues voy a tener la suerte de que me va a encontrar el primero. Lo malo es que el que yo no, sobre el que no quiero actuar está en una posición previa al sobre el que quiero actuar. Entonces ahí sí que voy a tener bueno, pues un problema de incoherencia, ¿de acuerdo? Porque me va a localizar un elemento que no es el que yo quiero, sobre el que yo quiero actuar. Le damos a intro y bueno, ahí siempre dice undefined. Yo si imprimo menú, si imprimo menú, fijaos que lo que me está imprimiendo es precisamente ese elemento. De hecho, si me pongo sobre él y muevo el ratón, pues me lo destaca, ¿de acuerdo? Bueno, eso es básicamente lo que yo quiero. Perfecto. Una vez que tengo el menú ya localizado y lo tengo almacenado en una variable, voy a crear un evento que sea el de scroll. ¿Y dónde se hace scroll? Se hace en el documento. Por tanto, yo tengo que tirar de un elemento que se llama document y a continuación añadirle un evento con addEventListener. ¿Qué evento le voy a añadir? Scroll. El elemento scroll. Y a continuación me pide una función que le puedo pasar un parámetro, ¿no? En este caso le puedo pasar el parámetro event y abro paréntesis, ¿de acuerdo? Le doy a intro y bueno, aquí me aparece todo lo que hice antes, pero lo voy a borrar para explicarlo, porque obviamente esto lo probé antes de crear este vídeo, de forma que esto funcionara bien en esta página web. Y bueno, realmente va a funcionar en todas bien porque es un código un poco básico, pero sí que le da una funcionalidad muy bonita a la página web, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo voy a comprobar, lo primero, si la propiedad scroll en i, que la tengo por aquí, si la propiedad scroll en i de la ventana, es decir, de window, es mayor de 200. Si es mayor de 200, pues cógeme el documento, el menú, punto. Voy a modificar la propiedad style y le voy a modificar la propiedad transform. Transform es una propiedad a la que se le pueden asignar un montón de propiedades, ¿de acuerdo? Es una propiedad que a su vez admite un montón de propiedades, atributos, llamarle como queráis, ¿de acuerdo? Y una de ellas, bueno, para empezar, lo admite como si fuera una cadena de texto. Es decir, esto es CSS puro y duro. Esta propiedad transform existe en las clases CSS y el texto que yo le voy a incluir aquí es exactamente el mismo que pondría si programara una clase CSS, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a poner que se traslade, es decir, translate en i, y entre paréntesis le pongo menos 65 píxeles, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero. Es decir, que cuando yo llegue o supere los 200 píxeles de la propiedad scrolly, es decir, cuando hago un scroll vertical y esa propiedad alcance el valor de 200, pues automáticamente le aplique a mi elemento menú una propiedad translate en i de menos 65, lo cual va a hacer que se oculte, es decir, este elemento se va a recoger hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien. Por lo contrario, es decir, vamos a poner aquí, a ver, así. Por el contrario, pues ponme que menú.style .transform sea exactamente lo mismo, es decir, el translate en i, pero en ese caso que sea 0 píxeles, es decir, que vuelva a su posición inicial, ¿de acuerdo? Cerramos aquí, entonces ahora cierro la llave y por último cierro el paréntesis. Perdón. Entonces básicamente esto lo que está haciendo. Bueno, primeramente estoy creando un escuchador de eventos, ¿de acuerdo? Y esto lo hago con el método addEventListener del objeto document. ¿Qué evento voy a escuchar? Bueno, el de scroll, que es el que me está interesando, ¿de acuerdo? Y este evento realmente funciona tanto para scroll vertical como para scroll horizontal. Luego ya depende de la implementación que yo incluya en esta función, es decir, en este callback,
pues las propiedades del objeto window, o en fin, la lógica que yo implementa ahí, ¿de acuerdo? Si hago referencia al scroll Y o hago referencia al scroll X, lo cual sería el scroll, el desplazamiento horizontal, ¿de acuerdo? En este caso, estas propiedades, es decir, quien me devuelve esos desplazamientos es el objeto window, que es el objeto principal, y esta propiedad scroll pues me va a devolver todos estos valores, es decir, cuando yo vaya haciendo scroll aquí, pues esta propiedad scroll va tomando diferentes valores. Llegará un momento que de 0, es decir, cuando está arriba del todo es 0, según yo vaya haciendo scroll, pues irá saltando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, de manera muy rápida, porque el scroll es muy rápido, y alcanzará un valor de 200 píxeles. Una vez que alcanza 200 píxeles, entonces a mi objeto menú modificaremos la propiedad style, y dentro de esta propiedad style, o bueno, el objeto style, dentro de este style, pues modificaremos su propiedad transform, y esta propiedad transform le asignaremos un movimiento en Y, es decir, un movimiento vertical, justo de la altura que tiene este elemento. Este elemento, como vimos antes, tenía 65 píxeles. Bueno, pues si yo le meto un desplazamiento sobre el eje Y, es decir, en vertical, de menos 65 píxeles, pues automáticamente eso desaparecerá de lo que es la vista del documento, ¿de acuerdo? Si esta propiedad es inferior a 200, es decir, aquí hago el else, pues que esto me vuelva a la posición original, en este caso 0 píxeles, ¿de acuerdo? Bueno, le doy a intro y fijaos, yo ahora, si me vengo aquí a la página y voy moviendo, voy haciendo el scroll, llegará un momento en que esto desaparece, claro, desaparece de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Si ahora subo hacia arriba, pues vuelve a aparecer, va desapareciendo y apareciendo. Sin embargo, este movimiento tan brusco, es decir, esta actividad tan brusca que tiene no me gusta, yo quiero que sea algo suave. Entonces tenemos que irnos de nuevo a este elemento y modificar aquí, en Style, modificar aquí una propiedad que se llama Transition y aplicarle, por ejemplo, 0,5 segundos. ¿Esto qué va a hacer? Que cada vez que por código lo hagamos desaparecer o lo hagamos aparecer, el navegador, cuando dibuje ese elemento dentro de la vista, va a aplicarle una demora, es decir, una transición en tiempo, y en este caso en segundos. Entonces, cuando desaparezca, lo que va a hacer es recogerlo, y esa propiedad que se aplica, bueno, yo puedo decirle aquí que se aplique exclusivamente a lo que es la altura, a lo que es la anchura, pero en este caso, si no le digo que nada, pues lo aplica de manera global. Entonces, ¿qué propiedad es la que se está modificando? Como la propiedad que se está modificando en este caso es el translate Y, y por tanto pues será el top, la propiedad top de ese elemento, pues automáticamente se lo aplica a esa propiedad, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no le voy a indicar aquí absolutamente nada. Lo pongo así, y fijaos que ahora cuando yo baje, pues salvo que yo lo haya hecho mal, a ver, transition... bueno, es que no me lo ha puesto. Ah, bueno, porque no lo he aceptado. Perdón. Volvemos aquí a picar. Transition. 2 puntos. Puedo poner punto 5 directamente sin el 0. 5 segundos de esta forma. Perfecto. Y entonces ahora si voy bajando, fijaos cómo se recoge de una manera muy suave. Y bueno, y evidentemente cuando voy para arriba, pues se va ahora desaparece, y si subo para arriba pues aparece de una manera suave. Esos cambios tan bruscos no son nada bonitos porque realmente, a ver, puede ser que para algunas cosas sí que sean útiles, pero en este caso pues lo que queremos es una suavidad en ese efecto de aparición y de desaparición, ¿de acuerdo? Pues con esta propiedad transition y modificando, fijaos que él ya me pone aquí all, es decir, sobre todas las propiedades. Lo que pasa es que si yo lo omito, pues automáticamente él ya sabe que por defecto se lo va a aplicar a todas las propiedades de este elemento, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo lo desapareciera, o sea, lo ocultara con opacity o cualquier cosa, pues también me haría eso. De hecho, yo podría modificar el opacity, es decir, irme aquí a la consola. Fijaos que tiene el transform aquí aplicado de 0 píxeles, que es cuando yo hago precisamente el scroll, ¿de acuerdo? Cuando voy así, pues fijaos cómo va modificando aquí, pues pasa de 0 píxeles a menos 65, pero siempre condicionado por esta propiedad transition de aquí de 0,5 segundos. Si yo aquí le pusiera, no sé, un tiempo mucho mayor, por ejemplo, qué sé yo, le puedo poner 5 segundos, bueno, esto sería una barbaridad, pero fijaos que ahora pues va a tardar 5 segundos en aparecer, fijaos lo que hace. 5 segundos en aparecer y voy bajando, y antes de que lo vuelva a subir
y sí que responda a esos cambios, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente esto es lo que quería enseñaros. Podéis modificar cualquier propiedad, es decir, dentro de lo que es el objeto aquí en console, dentro de lo que es el objeto style, vosotros podéis acceder aquí a un montón de propiedades y obviamente dentro de transform tenéis scale, es decir, para escalarlo, pero en este caso no tiene mucho sentido escalar esto, ¿de acuerdo? Pero y se pueden hacer una combinación de ellos, de forma que pues, se podría escalar, se podría mover, se podría rotar, en fin, se podría hacer cualquier tipo de transformación que nos permita, por supuesto CSS, ¿de acuerdo? Porque son propiedades de CSS. Y también podríamos utilizar propiedades de, como por ejemplo opacity, para de alguna manera hacer que al mismo tiempo que esto se vaya moviendo, pues también vaya desapareciendo, ¿de acuerdo? Es decir, no solo que se mueva, sino que, que desaparezca. Fijaos, si yo edito esto, a ver si me deja aquí poner, voy a poner aquí la llave. Y claro, si ahora le doy a intro, pues efectivamente me va a dar error. Bueno, voy a borrar esto y voy a intentar agruparlo. Voy a poner un punto y coma aquí. Y voy a decirle que opacity, perdón, va a ser menú.style. Bueno, esto está programado así en un plan un poco chunguillo. Esto podríamos hacerlo de una manera mucho mejor. Pero en este caso le voy a poner opacity. Y le voy a decir que sea en este caso 0. ¿De acuerdo? Creo que me lo admite así. Y cierro aquí. Bien, aquí en el else hago exactamente lo mismo, pero en este caso lo que le voy a decir es que la opacidad, en este caso menú.style.opacity, pues sea igual a 1, ¿de acuerdo? De esta manera lo que va a hacer es que me va a modificar la opacidad, pues va a desaparecer siempre condicionado por ese tiempo que le hemos puesto en la propiedad transition y al mismo tiempo va a subir hacia arriba. Entonces le damos a intro y fijaos que ahora cuando yo suba, fijaos cómo va desapareciendo. Bueno, tiene un transition ahora de 5 segundos y por eso, pues bueno, tarda tantísimo. Vamos a reducírselo. Vamos a irnos aquí. Perdón. Vamos a irnos aquí y esto lo vamos a reducir a 0.5. ¿De acuerdo? Le damos aquí. Y entonces ahora cuando yo voy subiendo, pues fijaos cómo desaparece al mismo tiempo que... Lo que pasa es que, bueno, ahora sí que lo hace muy rápido, pero sí se ve el efecto de opacidad, ¿de acuerdo? Y así podríamos modificar cualquier tipo de propiedad, siempre relacionada con ese objeto, ¿de acuerdo? La mayoría de los objetos de HTML, sea un div, sea un p, sea un nav, sea un header, sea lo que sea, la mayoría de ellos tienen ese tipo de propiedades y por tanto pues podemos modificar sobre todo opacidad y el movimiento tanto vertical como horizontal, pues eso lo podemos modificar en todos los elementos de HTML, ¿de acuerdo? No hay ninguno que no podamos modificar esas dos propiedades y muchísimas otras. Pues como veis, no he diseñado ninguna web, he tirado de una que está en internet y he visto que esta funcionalidad que yo quiero implementar en mi diseño funciona perfectamente y ahora solo toca pues ponerse a programar esa web y hacer el diseño, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado darle a un like y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues nada, me lo dejáis en comentarios y os responderé en la medida en que me sea posible, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.